Los disparos y el dinero manchado de sangre raramente preparan a un hombre para el momento en que una sola frase puede destruir sus defensas más sólidas. Cuando el despiadado heredero de un sindicato criminal llevó a su inflexible madre a un bistró de Manhattan, esperaba una cena tranquila. En cambio, una mesera agotada pronunció unas palabras perfectas que alteraron el destino de ambos para siempre. La lluvia azotaba los ventanales del piso al techo de la Hora, el restaurante más exclusivo de Manhattan. En su interior, el aire estaba cargado con el aroma de trufas blancas, barolo añejo y el silencioso murmullo de una riqueza inimaginable. Chloe Bennet ajustó el cuello de su uniforme almidonado. Le dolían los pies después de un turno de 8 horas que ya se había extendido a 10. Se suponía que esa noche no debía trabajar en la sección VIP. Chloe solo tenía 24 años, y se enterraba en dobles turnos para ir pagando, centavo a centavo, una montaña de deudas heredadas. Todo para mantener vivo a su hermano menor, Arthur, un mes más. Las pesadas puertas de madera de caoba del restaurante se abrieron de par en par, y el animado murmullo de la sala enmudeció al instante. Lorenzo Vitiello no entraba a un lugar. Lo obligaba a rendirse ante él. Lorenzo tenía 32 años. Vestía un traje a medida en gris carbón que ocultaba la tensión letal en sus hombros. Como jefe supremo de la familia Vitiello, un sindicato que controlaba los puertos marítimos desde Nueva York hasta Palermo, Lorenzo cargaba consigo una gravedad silenciosa y peligrosa. Pero esa noche no lo escoltaban sus habituales hombres de seguridad. Esa noche, Lorenzo acompañaba a una mujer igual de formidable, aunque bastante más pequeña que él. Su madre, Catarina. Catarina Vitiello era una leyenda en el submundo moderno. Enviudó joven, y con una frialdad implacable guió a su hijo hasta el trono del poder. Sus estándares eran conocidos por ser imposibles de alcanzar. Esa noche vestía un traje negro a medida, con un collar de perlas auténticas reposando sobre su clavícula, y una expresión de absoluto desdén mientras recorría el restaurante con los ojos. Señor Vitiello, tartamudeó el maitre, apresurándose tanto hacia ellos que casi tropezó con sus propios zapatos lustrados. Su mesa habitual ya está lista, por favor. Chloe permanecía junto a la estación de servicio, sujetando su bandeja. Desde lejos, observó cómo Lorenzo guiaba a su madre hasta el reservado más apartado del rincón. Lorenzo le retiró la silla con una elegancia practicada, murmurando algo en voz baja. Incluso desde la distancia, Chloe podía ver el agotamiento detrás de los ojos oscuros de Lorenzo. Parecía un hombre cargando el peso de un imperio que se derrumbaba, haciendo el papel del sol brillante mientras los lobos rondaban su territorio. Cuando el mesero habitual de esa sección, un joven nervioso llamado Simón, se acercó a la mesa, el desastre llegó casi de inmediato. Catarina apenas echó un vistazo al menú. Comenzó a hablar en un dialecto siciliano rápido y afilado como una navaja. No el italiano estándar que se enseña en las universidades, sino la lengua espesa y coloquial de la vieja Italia, cargada de modismos e impaciencia. Catarina preguntaba por el origen del Beal, y exigía saber si el chef conocía la preparación tradicional del vitello tonnato. Simón parpadeó. El color desapareció de su cara. Lo siento, señora. Voy a llamar al chef. Tenemos un excelente filete. Idiota, murmuró Catarina, sacudiendo la cabeza con disgusto. Luego miró a Lorenzo. Lorenzo suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Madre, por favor, pide en inglés. No entiende. Si sirve comida italiana, debería entender su alma, respondió Catarina en su lengua nativa con un chasquido. Me dan ganas de prender fuego a esta cocina. Simón se quedó paralizado, aterrorizado por el repentino cambio en el ambiente. El maitre había desaparecido. Sin pensarlo, empujada por la necesidad desesperada de calmar la tensión antes de que su compañero perdiera el trabajo, o algo peor, Chloe avanzó. Se acercó a la mesa con paso seguro, recogió la servilleta caída y la reemplazó por una fresca. No miró a Lorenzo. En cambio, clavó los ojos en la intimidante matriarca. Mi scusi, signora, dijo Chloe, con voz firme, melódica y perfectamente acentuada. Disculpe, madame. El Beal no está a la altura de sus estándares. El chef utiliza un corte demasiado magro para la tradición auténtica. Si me permite sugerirle, la lubina fue capturada hoy mismo,
preparada exactamente como se haría en Siracusa, con alcaparras y limón de Sorrento. El silencio cayó sobre la mesa. Un silencio pesado y absoluto. Catarina se quedó inmóvil. Sus ojos oscuros se entornaron mientras examinaba a la mesera agotada que tenía delante. Observó el uniforme barato de Chloe, sus zapatos gastados y las leves ojeras bajo sus ojos. «Soy americana», dijo Catarina en voz baja, con suspicacia. «¿Eres americana?» Chloe respondió con una inclinación de cabeza gentil y respetuosa. «Italia es el único país que nunca se puede perder». Una sonrisa lenta y genuina se dibujó en el endurecido rostro de Catarina Vitiello. Una sonrisa que los capos más curtidos de la mafia nunca habían vivido para ver. «La lubina, entonces», dijo Catarina en inglés con fuerte acento, su tono completamente transformado. «Y una botella de su mejor greco di tufo». «Enseguida, señora», respondió Chloe con una inclinación. Al girarse para marcharse, Chloe se encontró accidentalmente con la mirada de Lorenzo. Lorenzo la estaba observando como si ella hubiera materializado de la nada. Su fría y peligrosa fachada estaba hecha añicos, reemplazada por una expresión de asombro puro y sin filtros. Sus ojos oscuros recorrieron cada centímetro del rostro de Chloe, ardiendo con una intensidad que le cortó la respiración. Lorenzo se recostó en su silla, pasándose la mano por la mandíbula. Y antes de que Chloe pudiera alejarse, lo escuchó murmurar en voz baja, con una voz entre grave y terciopelo. *Cristo. Me acabas de robar el corazón. El pulso de Chloe se disparó. Chloe fingió no haber escuchado y corrió de vuelta a la cocina, con las manos temblando tan fuerte que casi dejó caer la comanda. Chloe sabía exactamente quién era Lorenzo Vitiello. Todo el mundo en la ciudad lo sabía. Lorenzo no era el tipo de hombre que hacía declaraciones románticas. Era el tipo de hombre que destruía cosas. Y ahora ella tenía su atención. Pasaron 3 días. Chloe se convenció a sí misma de que el encuentro en la hora no había sido más que un instante irreal en su caótica vida. Lorenzo había dejado una propina de $5.000 sobre la mesa esa noche, doblada con cuidado debajo de una tarjeta de visita negra minimalista. La tarjeta no tenía nombre. Solo un número de teléfono y un escudo grabado en plata. Chloe escondió la tarjeta en su cajón, aterrorizada por lo que representaba. Chloe no quería nada del submundo. Ya tenía suficiente con el suyo propio. Su padre, Thomas Bennett, había sido un brillante lingüista y una sombra en el ecosistema criminal. Durante 20 años, Thomas tradujo comunicaciones interceptadas y negoció acuerdos clandestinos entre los carteles italianos y la mafia rusa. Mantuvo a su familia en la oscuridad, insistiendo en que Chloe aprendiera los dialectos de sus clientes únicamente por apreciación cultural. Cuando Thomas murió repentinamente de un ataque al corazón un año atrás, la verdad salió a la luz. Thomas no solo había dejado atrás libros y diccionarios. También había dejado una deuda masiva e impagable. Y para empeorar las cosas, Arthur, el hermano menor de Chloe, había intentado solucionar la ruina financiera apostando en casinos clandestinos controlados por el sindicato Rossetti, los rivales más sanguinarios de los Vitiello. En un jueves gélido por la noche, Chloe llegó a su pequeño apartamento en Queens y encontró la puerta astillada, arrancada de sus bisagras. El pánico le apretó la garganta. Chloe soltó su bolso y corrió hacia adentro. El apartamento estaba destrozado. Los muebles estaban volcados, los cojines rajados, y en el centro de la sala estaba Arthur. Su cara era un desastre de moretones y sangre. Arthur se apretaba las costillas, gimiendo de dolor. «Arthur», gritó Chloe, cayendo de rodillas a su lado. Chloe agarró una toalla de la cocina y la presionó contra una profunda herida sobre el ojo de Arthur. «¿Quién hizo esto?» «Fueron los hombres de Silas Rossetti». Arthur tosió, escupiendo una mezcla de saliva y sangre en la alfombra barata. Dijeron que el tiempo se acabó, Chloe. 50.000 para el lunes o me tiran a East River. Y dijeron que te llevarían a ti como garantía. Un terror frío y paralizante la invadió. $50.000. Bien podría intentar arrancar la luna del cielo. Chloe había vaciado sus ahorros, llevado al límite sus tarjetas de crédito, y el sueldo del restaurante apenas alcanzaba para el alquiler. No había forma de conseguir ese dinero.
No podía ir a la policía. Involucrar a las autoridades con la familia Rossetti era una sentencia de muerte garantizada. Su mente corría desesperada, buscando una salida. Entonces un recuerdo afloró. Una tarjeta negra. Un escudo plateado. «Quédate aquí», susurró Chloe, con voz temblorosa pero firme. «Voy a arreglar esto». A la mañana siguiente, Chloe estaba parada frente a un imponente rascacielos de cristal en el distrito financiero, Vitiello Global Logistics. Era la cara legítima y luminosa de un imperio profundamente oscuro. Chloe apretó la tarjeta negra en su bolsillo como si fuera un talismán. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Estaba caminando directo a la guarida del león, pero era la única manera de salvar a su hermano de los lobos. Se acercó a la elegante recepción. «Necesito ver a Lorenzo Vitiello». La recepcionista ni siquiera levantó la vista de su monitor. «¿Tiene cita?» Chloe colocó la tarjeta negra sobre el mostrador de mármol. «Él me dejó esto». Los ojos de la recepcionista se deslizaron hacia el escudo plateado, y su actitud pasó al instante de aburrida a hiperalerta. Recepcionista descolgó un teléfono, marcó un solo dígito y susurró al auricular. Menos de 2 minutos después, un hombre enorme con traje a medida, el jefe de seguridad de Lorenzo, salió del ascensor y escoltó a Chloe hasta el nivel del penthouse. Las puertas se abrieron hacia una oficina que parecía una fortaleza moderna. Enormes ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad que Lorenzo poseía. Detrás de un escritorio macizo de caoba estaba sentado Lorenzo. Lorenzo levantó la vista de un montón de expedientes, y sus ojos oscuros se clavaron en los de Chloe. El foco predatorio y crudo en su mirada era exactamente como Chloe lo recordaba. Lorenzo hizo un gesto con la mano y el guardia de seguridad desapareció, cerrando las pesadas puertas de roble detrás de él. «Chloe Bennet», dijo Lorenzo, con voz de barítono profundo que parecía vibrar en la amplia sala. Lorenzo ya sabía su nombre. Por supuesto que lo sabía. Me preguntaba si alguna vez usarías esa tarjeta. Aunque debo admitir que no esperaba verte como si marcharas al cadalso. Chloe se mantuvo erguida, negándose a dejar que sus manos temblaran. «Necesito su ayuda, señor Vitiello, y estoy dispuesta a pagarla. No con dinero, porque no tengo. Sino con mis habilidades». Lorenzo se recostó en su silla, entrelazando los dedos. «Mi madre no ha parado de hablar de usted. Insiste en que la contrate para reemplazar a su traductora, a quien acaba de despedir». Lorenzo no explicó cómo había sido ese despido. Y Chloe no quiso saberlo. «Pero usted no vino aquí por una entrevista de trabajo, ¿verdad?» «Mi hermano le debe $50.000 a Silas Rossetti», dijo Chloe, decidiendo que la honestidad brutal era la única arma que le quedaba. «Sus hombres entraron por la fuerza a mi apartamento anoche. Casi lo matan. Me amenazaron a mí. Necesito que esa deuda desaparezca». La expresión de Lorenzo se oscureció ante la mención de Rossetti. La temperatura en la sala pareció bajar 10 grados. «Los Rossetti son animales. Pero 50.000 es un favor considerable para pedirle a un hombre que conociste una sola vez sobre un plato de lubina». «Mi padre era Thomas Bennet», contraatacó Chloe, jugando su última carta desesperada. Los ojos de Lorenzo se abrieron ligeramente. Una rarísima grieta en su fachada impenetrable. Lorenzo se levantó despacio, rodeó el escritorio y se plantó a centímetros de Chloe. Olía a bergamota y a peligro. «Thomas Bennet. El fantasma. ¿Era tu padre?» «Sí», susurró Chloe, manteniéndose firme a pesar del impulso abrumador de retroceder ante su proximidad intensa. «Él me enseñó todo. Cada dialecto, cada código. Sé que está expandiendo sus operaciones en los puertos de Palermo. Sé que las familias locales no confían en extraños, y definitivamente no confían en abogados italianos estándar. Hablan en códigos, en dialectos que toman toda una vida dominar. Yo puedo ser su voz allí. Puedo descifrar los libros de cuentas que mi padre dejó. Compre la deuda de mi hermano. Manténgalo a salvo. Y yo le pertenezco a usted hasta que la deuda esté saldada». Lorenzo la miró fijamente, apretando la mandíbula. Lorenzo extendió la mano y rozó levemente su mejilla con los nudillos.
El toque fue sorprendentemente delicado para un hombre con tanta sangre en las manos. Me perteneces, repitió Lorenzo, y las palabras rodaron de su lengua con un peso posesivo y oscuro. No tienes idea de lo que estás ofreciendo, Chloe. Sé exactamente lo que estoy ofreciendo, mintió Chloe, con el pulso desbocado mientras el pulgar de Lorenzo trazaba su línea de la mandíbula. Lorenzo dio un paso atrás y sacó el teléfono. Marcó un número sin apartar los ojos de los de Chloe. Silas, soy Vitiello. La deuda del chico Bennett. Ahora es mía. Si tus perros vuelven a mirar a su hermana, quemaré personalmente tus negocios hasta los cimientos. Quedamos claros. Lorenzo colgó y lanzó el teléfono sobre el escritorio. Está hecho, dijo Lorenzo en voz baja. Tu hermano está a salvo. Pero tú y yo nos vamos a Sicilia. Y vas a fingir ser mi prometida. Chloe abrió los ojos de par en par. Las familias antiguas no hacen negocios con un soltero. Y no confían en un traductor contratado. Solo confían en la familia. Lorenzo volvió a acercarse a Chloe, y la innegable química entre ellos chispeó como electricidad. Y dado lo fácilmente que le robaste el corazón a mi madre, y al mío también, no debería ser una actuación demasiado difícil. Haz las maletas, amore. Nuestro vuelo sale mañana. La luz del sol atravesó la cabina del Gulfstream G650 mientras descendía hacia el aeropuerto. Falcone Borsellino. Chloe miraba por la ventana, viendo cómo la escarpada costa de Palermo emergía entre la bruma de la mañana. Chloe había pasado las últimas 8 horas suspendida entre las nubes, atrapada en un lujoso asiento de cuero frente a un hombre que era a partes iguales aterrador y magnético. Lorenzo apenas había dormido. Su atención estaba consumida por tablets encriptadas y llamadas telefónicas susurradas en italiano rápido. Nerviosa. La voz de Lorenzo rompió el zumbido ambiente de los motores del jet. Lorenzo cerró su laptop y se frotó la tensión de la mandíbula. Hacía horas que había descartado la chaqueta del traje. Las mangas de su camisa blanca inmaculada estaban enrolladas hasta los codos, dejando al descubierto una red de cicatrices antiguas y tinta intrincada en sus antebrazos. Recordatorios de que su imperio fue construido sobre la violencia antes de ser construido sobre el comercio. Aterrorizada, admitió Chloe, aferrándose a los apoyabrazos. He traducido escuchas telefónicas y cartas antiguas, Lorenzo. Nunca me he sentado en una habitación con la Cosa Nostra fingiendo ser la futura esposa de un jefe mafioso. Lorenzo se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros suavizándose apenas un poco. No vas a tratar con soldados rasos, Chloe. Nos reunimos con el don Salvatore Leone. Es de la vieja guardia, un hombre que valora el respeto, la familia y la tradición por encima de todo. Controla las rutas marítimas que necesitamos. Estás aquí para tender el puente que mi padre no pudo. Solo sigue mi guía. Horas más tarde, una flota de Range Rovers blindados negros los llevó hasta el histórico Via Igia. El lujoso hotel, encaramado al borde del mar Mediterráneo, era una obra maestra de arquitectura Art Nouveau. Pero Chloe apenas tuvo tiempo de admirar los jardines de la terraza o el reluciente azul del agua. Los escoltaron hasta la suite presidencial, una amplia extensión de suelos de mármol, candelabros antiguos y cortinas de seda. El problema inmediato, sin embargo, era la enorme cama king que dominaba el dormitorio principal. Chloe se detuvo en el umbral, con su maleta en la mano. No te asustes, murmuró Lorenzo, acercándose por detrás de Chloe. Su pecho rozó el hombro de Chloe, enviando un escalofrío involuntario por su columna. Yo duermo en el sofá del estudio. Pero debemos compartir la suite. Salvatore tiene ojos en todas partes, incluso entre el personal del hotel. Si reservamos habitaciones separadas, el compromiso es una mentira, y el trato muere antes de que nos sentemos. Lorenzo pasó junto a ella con total naturalidad y lanzó su reloj sobre el tocador de caoba. Cámbiate. Tenemos una cena privada con Salvatore en su hacienda en 2 horas. Ponte el vestido esmeralda que envió mi madre. El vestido era un arma en sí mismo. Una bata de seda hasta el suelo que se ceñía a las curvas de Chloe y dejaba su espalda completamente al descubierto. Cuando Chloe por fin salió del baño, con su cabello oscuro recogido en un elegante moño, Lorenzo se quedó paralizado en seco. El frío y calculador jefe del sindicato desapareció, reemplazado por un hombre que se había quedado completamente sin palabras.
Lorenzo se acercó a Chloe despacio, sacando una cajita de terciopelo del bolsillo. Si vas a ser mi prometida, dijo Lorenzo, con la voz bajando un tono, necesitas la armadura que lo demuestre. Lorenzo abrió la caja, revelando un enorme anillo de diamante de corte esmeralda flanqueado por zafiros. Era pesado, frío y deslumbrante. Al deslizarlo en el tembloroso dedo de Chloe, el pulgar de Lorenzo se demoró sobre su piel. Recuerda, susurró Lorenzo, bajando la mirada hasta los labios de Chloe, esta noche estás completamente, irrevocablemente enamorada de mí. La hacienda Leone en Mondello era una fortaleza disfrazada de villa costera. Guardias armados con trajes a medida patrullaban el perímetro, con los ojos fijos en los vehículos Vitiello al pasar por los portones de hierro. La cena fue una clase magistral de guerra psicológica. Don Salvatore era un hombre de casi 80 años, con piel como cuero curtido y unos ojos que no perdían nada. Estaba sentado a la cabecera de una enorme mesa, flanqueado por sus dos hijos, Matteo y Vincent, quienes miraban a Lorenzo con un desdén apenas disimulado. Durante la primera hora, la conversación fue estrictamente social, cargada de modismos sicilianos diseñados para poner a prueba las raíces de Lorenzo. Lorenzo se mantuvo firme, pero la tensión era un peso físico en la habitación. Luego Salvatore volvió su mirada predatoria hacia Chloe. Una melangua, Lorenzo, raspó Salvatore, agitando su vino. Y esta hermosa criatura americana está diluyendo la sangre Vitiello. La mandíbula de Lorenzo se tensó. Pero antes de que Lorenzo pudiera hablar, Chloe puso con suavidad una mano sobre la de él. Chloe sonrió, con una expresión cálida, respetuosa y perfectamente calibrada. Il sangue americano può essere nobu, don Salvatore, respondió Chloe sin esfuerzo, usando el dialecto formal de Palermo que su padre le había inculcado. La sangre americana puede ser nueva, don Salvatore. Pero la lealtad que le profeso a Lorenzo es tan antigua como las piedras de esta tierra. La verdadera fortaleza no reside solo en mantener las tradiciones antiguas, sino en saber cómo adaptarse para protegerlas. Los hijos de Salvatore la miraron con los ojos abiertos de par en par. Incluso Lorenzo parecía momentáneamente sorprendido. Salvatore, sin embargo, echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada enorme. «Tiene fuego», declaró el viejo don, cambiando al inglés por pura diversión. Thomas Bennet crió a una hija con carácter. «Sí, sé quién eres, muchacha. Tu padre era una leyenda entre las sombras. Lástima lo de sus deudas pendientes». La sangre de Chloe se heló. Como sabía él lo de la deuda. Al otro lado de la mesa, Matteo se inclinó hacia adelante con una sonrisa cruel. Escuchamos que Silas Rossetti está muy molesto porque le quitaste su palanca, Lorenzo. Silas es un buen amigo nuestro. Nos hace preguntarnos. ¿Estamos haciendo negocios con los Vitiello? ¿O nos estamos ganando como enemigos a los Rossetti por una mujer que no es más que un activo comprado? La mano de Lorenzo se apretó alrededor de su copa de vino hasta que Chloe creyó que el cristal se rompería. Chloe no es un activo, dijo Lorenzo, y su voz cayó hasta un susurro helado y letal que silenció la habitación. Es mi futura esposa. Y si Silas Rossetti, o cualquier otra persona, tiene un problema con mi familia, que venga a hablarme a mí directamente. Pero les aseguro que no sobrevivirán la conversación. La cena terminó poco después, con las negociaciones comerciales pospuestas para el día siguiente en un viñedo en Marsala. Durante el viaje de regreso al hotel en silencio, la adrenalina se disipó y Chloe se quedó temblando. En la seguridad de su suite, Lorenzo sirvió 2 vasos de scotch y le entregó uno a Chloe, con expresión indescifrable. Estuviste increíble esta noche, dijo Lorenzo en voz baja. Pero Salvatore sabe demasiado. Los Rossetti han infiltrado Palermo. Lorenzo, comenzó Chloe, con el alcohol quemándole la garganta. Mi padre no solo traducía para la mafia. Antes de morir, me dijo que había escondido un libro de cuentas maestro. Un libro con las cuentas offshore y el material de chantaje de cada sindicato importante de la costa este. Pensé que estaba alucinando por los analgésicos. Chloe hizo una pausa. Luego continuó. Pero Silas Rossetti no quería $50.000 de mi hermano. Quería el libro de cuentas. Creyó que Arthur lo tenía. Lorenzo se quedó inmóvil, mirándola fijamente. ¿Y tú lo tienes?
Chloe asintió despacio. Está guardado en una caja de seguridad en Manhattan. La llave está cosida en el forro del abrigo de invierno que dejé en mi apartamento. Lorenzo soltó una maldición violenta en italiano y se pasó la mano por su cabello oscuro. Rossetti no solo está intentando cobrar una deuda. Está intentando controlar toda la comisión. Si Salvatore Leone se alía con Silas, masacrarán a mi familia y tomarán los puertos por la fuerza. Lorenzo se acercó a Chloe, con el pecho subiendo y bajando pesadamente. Te prometo que voy a proteger a tu hermano. Te prometo que voy a protegerte a ti. No voy a romper ese juramento. Antes de que Chloe pudiera procesar la intensidad en sus ojos, Lorenzo acortó la distancia que los separaba. Lorenzo tomó el rostro de Chloe entre sus manos, con los pulgares trazando sus pómulos, y la besó. No fue el beso calculado y performativo de un prometido falso. Fue desesperado, ardiente y profundamente real. Chloe soltó su vaso. El cristal se hizo añicos en el suelo de mármol mientras Chloe enredaba las manos en el pelo de Lorenzo y lo besaba de vuelta con un hambre feroz e inesperada. El sol de la mañana sobre Marsala era engañosamente brillante, bañando en luz dorada los extensos viñedos donde la familia Leone conducía sus asuntos ilícitos. Chloe estaba de pie junto a Lorenzo en la terraza polvorienta de una casa de campo de piedra. La cálida brisa mediterránea no hacía nada por calmar su corazón desbocado. Hoy era la negociación final. Si Lorenzo aseguraba las rutas marítimas, la familia Vitiello solidificaría su dominio, volviéndose intocables incluso para Silas Rossetti. Si fallaban, la alianza entre Leone y Rossetti sería una sentencia de muerte para Lorenzo, para Chloe, y para su hermano Arthur en Nueva York. Lorenzo llevaba un traje negro a medida, sin corbata, un look más relajado que contrastaba fuertemente con la pesada bereta del 9 milímetros que ocultaba en la cadera. Lorenzo no parecía un hombre caminando hacia una trampa. Parecía un rey inspeccionando sus tierras. «Quédate detrás de mí hoy», murmuró Lorenzo, con la mano posada casualmente en la parte baja de la espalda de Chloe. El contacto ardía a través de la tela fina de su vestido de verano, un vívido recordatorio de las fronteras destruidas entre ellos la noche anterior. Traduce exactamente lo que digan. Pero vigila a Matteo. Él es el eslabón débil. Es codicioso, y los hombres codiciosos revelan información con el lenguaje corporal. Lo sé, susurró Chloe de vuelta. Mi padre solía decir, el hombre más ruidoso de la sala es el que esconde un cuchillo. Las pesadas puertas de madera de la casa de campo crujieron al abrirse, y don Salvatore emergió flanqueado por Matteo, Vincent y media docena de guardias armados. Debajo de un dosel de parras, habían instalado una larga mesa de roble cubierta de mapas, manifiestos de envío y garrafas de vino tinto local. Se sentaron, sin ningún tipo de cortesía esta vez. Salvatore comenzó a hablar rápidamente en siciliano, detallando el extorsionante porcentaje que exigía de la carga Vitiello que pasaría por sus puertos. Chloe traducía sin esfuerzo, pero sus ojos saltaban entre los presentes. Chloe notó que Matteo miraba constantemente su reloj, con el pie golpeando nerviosamente los adoquines. Vincent estaba completamente en silencio, con la mano sospechosamente cerca del interior de su chaqueta. 40%, contenitore in transito, le transmitió Chloe a Lorenzo, traduciendo la exorbitante demanda del 40%. Lorenzo soltó una carcajada corta. Dígale al don que el 20% es mi oferta final. Le estoy trayendo un negocio que él jamás podría conseguir solo. No soy su vasallo. Mientras Chloe traducía la contraoferta de Lorenzo, captó una palabra de argot local específico. Matteo susurró entre dientes a Vincent, asterisco y Corby están no aterrando. Asterisco los cuervos están aterrizando. La sangre de Chloe se heló. Era una frase que su padre había documentado en sus diarios. No era un comentario casual. Era un código operativo específico usado por el sindicato Rossetti para señalar una emboscada inminente. Chloe no perdió el ritmo. Se giró hacia Lorenzo, manteniendo una sonrisa perfectamente serena, y habló en inglés. Lorenzo, rechaza el 20%. Y los cuervos están aterrizando ahora mismo. Lorenzo no se movió. Su cara siguió siendo una máscara ilegible. Pero el músculo de su mandíbula se contrajo. Lentamente, Lorenzo extendió la mano hacia su copa de vino,
y sus ojos barrieron el perímetro del viñedo. A lo lejos, justo más allá de la línea de árboles, el suave crujido de neumáticos sobre gravilla resonó por las colinas. Salvatore, dijo Lorenzo, cambiando el mismo al italiano, con la voz resonando sobre la terraza. Invitaste a Silas a nuestra reunión privada. Los ojos de Salvatore se abrieron con una sorpresa genuina. Salvatore miró a Matteo, y en ese instante, el viejo don se dio cuenta de que su propio hijo lo había traicionado. Matteo había vendido el territorio de su padre a los Rossetti a cambio de un asiento más alto en la mesa. Matteo, imbécil. Rugió Salvatore, golpeando los puños sobre la mesa. Pero era demasiado tarde. 3 SUV negros atravesaron violentamente los portones del viñedo, aplastando las antiguas parras. Las puertas se abrieron antes de que los vehículos llegaran a detenerse por completo, y hombres fuertemente armados se derramaron hacia afuera. En el centro de todos ellos estaba Silas Rossetti, un hombre de rasgos afilados y crueldad sin límites que parecía más un banquero de Wall Street que un jefe mafioso. El caos estalló. Al suelo. Gritó Lorenzo, agarrando a Chloe por la cintura y arrastrándola detrás de la pesada mesa de roble. La primera ráfaga de disparos destrozó las garrafas de vino sobre ellos. Lluvia de vidrio y vino tinto cayó sobre los dos como sangre. Lorenzo desenfundó su arma y disparó tiros precisos y calculados por encima de la mesa. 2 de los hombres de Silas cayeron al instante. Los guardias de Leone, confundidos y de repente peleando en 2 frentes, comenzaron a responder el fuego. Matteo intentó correr hacia los vehículos de Silas, pero su propio hermano Vincent le disparó en la pierna, gritando maldiciones en siciliano sobre lealtad y traición. No podemos quedarnos aquí. Gritó Lorenzo por encima del ensordecedor rugido de las armas automáticas. Lorenzo sacó un cargador de repuesto, recargando con una velocidad aterradora. Lorenzo miró a Chloe, con los ojos ardiendo de una protección feroz y desesperada. Hay un camino de servicio detrás de la casa de campo. Cuando yo dé la orden, corres. No mires atrás. Mis hombres esperan a 1 milla por esa carretera. No te voy a dejar, le gritó Chloe de vuelta, cubriéndose los oídos con las manos. Harás exactamente lo que te digo, rugió Lorenzo, tomando el rostro de Chloe entre sus manos. Quieren el libro de cuentas, Chloe. Si te atrapan, consiguen el libro. Y Arthur muere. Si llegas a los coches, mis hombres te llevarán al jet. Ve a Nueva York, consigue el libro, y dáselo a mi madre. Ella sabrá cómo destruir a Silas. Antes de que Chloe pudiera protestar, Lorenzo se puso de pie y desató una barrera implacable de fuego de cobertura. Corre ahora. Con las lágrimas nublando su visión, Chloe salió de detrás de la mesa a rastras y corrió en dirección a la parte trasera de la casa de campo. Las balas astillaban las paredes de piedra a su alrededor, cubriendo su fuga con polvo. Chloe no miró atrás al hombre que había comprado la vida de su hermano, el hombre que la había besado como si el mundo se estuviera acabando. Corrió hasta que los pulmones le ardieron, huyendo a través del laberinto de los viñedos de Marsala, rezando para que los disparos que retumbaban a sus espaldas no fueran los últimos que escuchara de Lorenzo Vitiello. El vuelo de regreso a Nueva York fue una sofocante mezcla de terror y turbulencias. Chloe viajó sola en la amplia cabina del jet privado Vitiello, con las manos manchadas con el polvo de los viñedos de Marsala y el calor fantasma del último toque desesperado de Lorenzo. Los hombres de Lorenzo, estoicos y aterradoramente silenciosos, la habían metido en el avión antes de que los carabinieri locales o los refuerzos de Rossetti pudieran bloquear el aeropuerto de Palermo. Chloe aterrizó en el JFK bajo la cobertura de un torrencial aguacero. Inmediatamente flanqueada por 2 agentes de Vitiello que la escoltaron hacia un Cadillac Escalade blindado. No la llevaron a su apartamento en Queens. En cambio, condujeron hasta el corazón de Bensonhurst, Brooklyn, deteniéndose frente a una imponente casa adosada cubierta de hiedra, rodeada de verjas de hierro forjado y hombres con armas automáticas ocultas. Catarina Vitiello esperaba en el salón. La matriarca lucía más mayor de como había aparecido en el restaurante. El pesado manto de la guerra sindical se le notaba visiblemente en los hombros. Catarina estaba de pie junto a una chimenea rugiente, y sus ojos oscuros se clavaron en Chloe en el momento en que Chloe entró. «Mi hijo», exigió Catarina, con su voz desprovista de su habitual filo. «¿Dónde está mi hijo?»
La garganta de Chloe se apretó, reprimiendo una oleada de náuseas. Se quedó atrás para darme cobertura. Silas Rossetti emboscó la reunión. ¿Cataré? Fue Matteo Leone. Matteo lo traicionó. Catarina cerró los ojos. Un aliento áspero y desgarrado escapó de sus labios. Por un fugaz segundo, Catarina era solo una madre aterrorizada por su hijo. Luego la máscara de hierro volvió a caer en su lugar. Lorenzo me llamó desde el coche blindado antes de la reunión. Me dijo que la hija de Thomas Bennett tenía la llave para el ataúd de Silas Rossetti. Necesito ir a una sucursal de Chase Manhattan en la Quinta Avenida, dijo Chloe, con la voz estabilizándose mientras la adrenalina volvía a encenderse. La llave de la caja de seguridad está cosida en el forro del abrigo viejo de invierno de mi padre, en mi apartamento. Pero sus hombres no me dejaron parar. Catarina asintió con decisión. Vamos juntas. Silas tendrá ojos en tu edificio. En menos de una hora, un convoy de vehículos negros descendió sobre Queens. Los soldados Vitiello barrieron el apartamento destrozado mientras Chloe corría a su armario, arrancando el forro de un pesado abrigo de lana. Una pequeña llave de latón cayó en su palma. A media tarde, bajo la vigilante mirada de guardias fuertemente armados, Chloe estaba de pie en la cámara acorazada estéril del banco, recuperando un grueso cuaderno negro encuadernado en cuero. De vuelta en la seguridad del complejo de Bensonhurst, extendieron el libro sobre la enorme mesa de comedor de caoba. Catarina lo abrió, frunciendo el ceño. Es un galimatías. Líneas de números mezcladas con letras cirílicas y argot siciliano. No es un galimatías, murmuró Chloe, acercando una silla. Es un cifrado polialfabético. Mi padre usaba una mezcla de dialecto napolitano y taquigrafía brava rusa. Me enseñó la clave raíz cuando tenía 16 años, haciéndome creer que era un juego de acertijos. Durante 6 horas agonizantes, mientras el destino de Lorenzo Vitiello seguía siendo un oscuro y aterrador misterio al otro lado del Atlántico, Chloe trabajó. Chloe tradujo página tras página de los minuciosos registros de su padre. El libro de cuentas era un arma devastadora. Detallaba toda la red de lavado de dinero de Silas Rossetti, exponiendo cuentas offshore ocultas en las Islas Caimán, enormes empresas fantasma de bienes raíces en Manhattan, y lo más fatal de todo, millones de dólares en sobornos pagados a un magistrado federal corrupto, el juez Harrison Foley. Esto es todo, susurró Catarina, trazando una uña manicurada sobre los nombres traducidos. El poder de Silas viene de su dinero y de su protección política. Sin ellos, sus propios capós se volverán contra él. Entonces quitémosle todo, dijo Chloe. Un fuego feroz e implacable ardía en su pecho. Chloe ya no era solo una mesera asustada. Era la hija de Thomas Bennett, peleando por el hombre que lo había arriesgado todo para salvarla. Catarina desató toda la fuerza burocrática del Imperio Vitiello. Archivos encriptados fueron enrutados de forma anónima a la División de Crimen Organizado del FBI, apuntando específicamente a los agentes que investigaban al juez Foley. Simultáneamente, los asesores financieros de Catarina iniciaron una serie de ataques cibernéticos coordinados contra las empresas fantasma de Rossetti, congelando sus activos localizados y exponiendo sus propiedades offshore al escrutinio federal. Para la medianoche, el submundo de Nueva York estaba en un caos absoluto. El imperio de Silas Rossetti se desmoronaba en tiempo real. Pero todavía no había ninguna noticia de Sicilia. A las 2 de la madrugada, las pesadas puertas de roble del salón se abrieron de golpe. Chloe se puso de pie de un salto, con el corazón golpeando contra sus costillas. En el umbral, sostenido por el jefe de seguridad, estaba Lorenzo. Lorenzo parecía haber atravesado el infierno. Su traje negro estaba roto y manchado de sangre seca. Un vendaje improvisado estaba envuelto con fuerza alrededor de su hombro izquierdo, y su cara estaba magullada y exhausta. Pero sus ojos oscuros ardían con una luz letal y triunfante. «Lorenzo», gritó Catarina, lanzándose hacia adelante para tomar el rostro de su hijo entre las manos, pronunciando oraciones sicilianas rápidas y llorosas. Lorenzo besó suavemente la frente de su madre, pero sus ojos nunca abandonaron los de Chloe. Lorenzo se separó con gentileza de los guardias y caminó hacia Chloe con un cojeo lento y deliberado. «Te dije», rasqueó Lorenzo, con la voz rota y ronca, «que no rompería mi juramento contigo».
Las lágrimas corrieron por las mejillas de Chloe. A Chloe no le importaba la sangre, ni el peligro, ni la política del sindicato. Chloe le rodeó el cuello con los brazos y hundió el rostro en su pecho. Lorenzo soltó un agudo siseo de dolor por el hombro herido. Pero su brazo derecho se enrolló alrededor de la cintura de Chloe con una fuerza aplastante y posesiva, anclándola a él. «Estás vivo», sollozó Chloe contra su camisa destrozada. «Silas. Destruimos sus libros. Catarina y yo lo arruinamos». «Lo sé», murmuró Lorenzo, apoyando la barbilla en la parte superior de la cabeza de Chloe. Silas intentó huir de Sicilia cuando sus cuentas se congelaron. Mis hombres lo interceptaron en los muelles de Palermo. La familia Rossetti ha terminado. Arthur está a salvo. Tú estás a salvo. Lorenzo se retiró ligeramente. Su mano subió para cupar la mandíbula de Chloe, limpiando una lágrima con el pulgar. Lorenzo bajó la vista hacia el pesado anillo esmeralda que seguía en el dedo de Chloe. Había sido un accesorio, una pieza de armadura para una actuación peligrosa. «Compré la deuda de tu hermano», dijo Lorenzo en voz baja, y el ruido caótico de la habitación pareció desvanecerse en un silencio absoluto. «Y te dije que me pertenecías hasta que fuera saldada». La respiración de Chloe se cortó. «Pero me equivoqué. Lorenzo». «No me perteneces, Chloe», susurró Lorenzo, con los ojos oscuros bajando hasta sus labios. «Yo te pertenezco a ti. No solo tradujiste un libro de cuentas. Tradujiste las partes más oscuras de mi mundo, y no huiste. Así que el compromiso falso ha terminado». Antes de que el pánico pudiera registrarse en el pecho de Chloe, Lorenzo se arrodilló en una rodilla, ignorando el dolor agonizante en su hombro. Lorenzo tomó la mano temblorosa de Chloe entre las suyas, con un agarre cálido y absoluto. «Cásate conmigo», exigió el jefe mafioso. Aunque por primera vez en su vida, no era una orden. Era una súplica. «Para siempre esta vez. Déjame pasar el resto de mi vida demostrándote que el corazón que me robaste en ese restaurante es enteramente tuyo». Chloe miró hacia abajo al despiadado y hermoso hombre arrodillado ante ella. El hombre que había quemado un imperio entero solo para mantenerla a salvo. Chloe sonrió. Con la voz espesa de emoción, respondió en el italiano impecable que había dado inicio a todo, asterisco sí. Per sempre. Asterisco sí. Para siempre. Los disparos se apagan para siempre, reemplazados por el suave tintinear de cristal dentro de un brownstone de Brooklyn fuertemente custodiado. Lo que comenzó como una traducción desesperada se transformó en una dinastía sindical irrompible. Chloe Bennet no solo salvó la vida de su hermano. Chloe reescribió para siempre el brutal código del submundo moderno junto a Lorenzo Vitiello. Su vasto imperio no descansa hoy sobre la violencia heredada, sino sobre el lenguaje perfecto e inexpresable de la lealtad absoluta. Y un amor forjado en la supervivencia.